edifica y nos permite avanzar. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, ok. Muy bien, vamos a continuar entonces en esta noche con nuestra enseñanza. En esta oportunidad vamos a la segunda sesión. Recordemos que los voy a poner un poquito en contexto. Estamos organizados de la siguiente manera. Vamos a tener por mes un tema intercalado. ¿A qué me refiero? Vamos a mirar todos estos principios y todo esto que la palabra de Dios nos enseña y lo que hemos entendido como iglesia y nos ha sido revelado como iglesia de quiénes somos y para dónde vamos. Esto lo estamos viendo en este primer mes. Terminado este primer bloque, comenzaremos nuestro estudio con la cartilla del Pentateuco. Vemos un mes Pentateuco y luego retomamos nuevamente estos temas para que lo podamos tener intercalado. ¿Alguno recuerda qué significa la palabra Pentateuco? Aquí como una... ¿Qué significa? Los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Penta es 5 y teuco es tomo. O sea, los 5 primeros tomos como cultura general y para hacer solamente un vistazo, escritos por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Bien, vamos entonces... Pongámosle aquí un poquito de mayor tamaño para que podamos ver un poco mejor. Vamos a ver si aquí nos entra todo. Al parecer sí. ¿Cómo vemos allí? ¿Está bien? ¿Alcanzamos a leer más o menos? Sé que alguna letra más menudita no, pero vamos a ir avanzando. La segunda sesión. Hoy vamos a hablar acerca de la declaración de principios. Declaración de principios. Recordemos que la palabra principio es aquello que es una ley universal que no puede ser modificada y que se cumple siempre. Si uno procura quebrantarla, pues estará yendo en contra de lo que ha sido establecido. ¿Qué es un principio? Es una ley universal que siempre funciona. Entonces, por ejemplo, un principio es la ley de la gravedad. Siempre que yo suelto un objeto, el objeto es atraído por la tierra y por eso cae. Eso es una ley, eso es un principio, eso yo no lo puedo cambiar. Un principio solamente puede ser quebrantado cuando hay una fuerza mayor a ese principio. Es la única manera. Así que Dios en un momento dado en su soberanía podría quebrantar principios, pero Él no lo va a hacer porque Él es Dios. Amén. Entonces vamos a hablar de la declaración de principios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué debemos hacer? Hablar una misma cosa. Por eso nos estamos poniendo de acuerdo. Por eso en los grupos pequeños hablamos lo que hablamos en el culto dominical. Por eso en medio del centro de crecimiento todos vamos a tener un entendimiento igual y vamos a hablar lo mismo. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué no debe haber? Divisiones. Miren, en lo fundamental debemos estar de acuerdo. Puede ser que haya cosas menos importantes en las que tú y yo no estemos de acuerdo y eso no está mal. Por ejemplo, pudiera ser que alguien diga, mi experiencia sobrenatural con Dios es que yo todos los días me levanto a las 2 de la mañana y tengo 1 hora con Dios hasta las 3 de la mañana. Después me recuesto otro rato y me levanto para ir a trabajar. Pero alguien puede ser que diga, no, en realidad yo he encontrado que aunque la Biblia dice que el Señor madrugaba, para mí me es más cómodo orar de 10 a 11 de la noche y tengo un tiempo extraordinario con el Señor. Si una persona lo hace de esa manera, no está quebrantando un principio, porque aunque la Biblia dice que hay bendición en madrugar, no es una orden. ¿Me estoy explicando? Así que si tenemos esa diferencia, no hay problema. Ahora más adelante vamos a ver un texto bíblico que nos enseña y nos ilustra un poquito acerca de esto. Pero en lo fundamental, en lo esencial, que está fundamentado en la palabra,
debemos estar todos de acuerdo. A eso se refiere. Entonces dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Bien, vamos a hablar de la declaración de nuestro propósito. Nos vamos a enfocar hacia cuál es el propósito. El propósito de Testimonio a las Naciones está relacionado con su visión y su misión. La visión y la misión que Dios nos ha dado. Pero hemos definido un propósito que nos ayuda a entender resumidamente, mucho más claramente, para dónde vamos como iglesia. Así que vamos a hablar de la declaración de nuestro propósito. Pero el siguiente punto es: ¿por qué existimos como iglesia? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia existe? Y tiene que ser necesariamente una razón bíblica. No existimos porque nos gusta reunirnos, no existimos porque nos pareció agradable, no existimos porque de pronto vivimos en el mismo sector y rico como podernos reunir para adorar a Dios. Hay muchas más cosas aparte de esto. Ahora, creemos que tener un verdadero compromiso con el gran que, ahí puedes, en tu material puedes completar. ¿Cuántos tienen el material? ¿Ya tenemos el material? Pastor Albita, ¿todos los que han pagado tienen su material? Sí. Entonces usen su material, porque yo los estoy llevando y aquí lo que está subrayado está lleno, está completo. Así que en su material va a aparecer donde dice ¿por qué existimos? Aquí va a aparecer un espacio en mandamiento, y aquí va a aparecer un espacio en comisión, y aquí va a aparecer un espacio. Aquí están los espacios llenos para que podamos irlo desarrollando mucho más fácilmente. ¿Les parece? ¿Les parece? Entonces, creemos que tener un verdadero compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión hará que seamos una iglesia sana y fuerte. ¿Qué pasó, Marinita? ¿Te perdiste? Ahí está, mira. Gran mandamiento y gran comisión. Todavía no hemos llegado aquí, entonces tranquilita. Vamos por partes, porque si te me adelantas te distraes. Yo les voy a pedir que sigamos, yo lo pongo esto para facilidad de todos, pero vamos a ir paso a paso, siguiendo la enseñanza, o si no nos perdemos. ¿Listo? Entonces, creemos que tener un verdadero compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión hará que seamos una iglesia sana y fuerte. ¿Quién recuerda cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tenemos un compromiso con ese gran mandamiento, pero también con la gran comisión, llegaremos a ser una iglesia sana y fuerte. Estamos caminando hacia allá. Entonces recordemos claramente el gran mandamiento. Ya lo hemos mencionado. Jesús dijo, ¿qué dijo? Ahí en el espacio en blanco dice: ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: ¿amarás a quién? A tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Buenas noches para los que no he saludado, los bendigo en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos. Jorrito, bienvenido, bendecido estás en el nombre de Jesús. ¿Te queda cómodo allá o les quedaría más fácil aquí para alcanzar a ver? ¿Está bien? Listo. Ok. Entonces, la gran comisión. Bueno, esto está en Mateo 22, 36, 40, el gran mandamiento. Recordémoslo nuevamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y a quién? Y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Ahora veamos la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Cristo dijo: por tanto, id, ¿y qué? Y haced discípulos a todas las naciones. Entonces van a llenar ahí en sus espacios en blanco. Por tanto, el espacio en blanco es: id y haced discípulos. ¿Sí? Recordemos que tenemos el material disponible cuando tú hayas podido abonar tu cuota inicial, llamémoslo así. Yo les quiero recordar aquí brevemente, seguramente la pastora Albita les ha informado. El costo del material por año es 100,000 pesos, y por comodidad para el que lo necesite hemos financiado ese costo.
30% como inicial y 10,000 pesos, son 30,000 y 10,000 pesos por los siguientes 7 meses. Es por si alguien necesita, pero si tienes el dinero lo puedes abonar de una vez. Listo, entonces dice, Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguien se quedó? ¿Estamos? ¿Estamos listos? Bien. Ok, vamos a ver entonces 5 aspectos que vamos a obtener, que vamos a entender. Ya yo lo había mencionado en una de las reuniones, en la reunión preliminar. 5 aspectos fundamentales que son propósitos de la Iglesia de Cristo que descubrimos y que sacamos de estos dos pasajes de la Escritura: el gran mandamiento y la gran comisión. Presta atención, en el gran mandamiento, ¿qué es lo que primero está subrayado? ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios. Ahí sale el primer propósito de la iglesia. Enseguida dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está subrayado, amarás a tu prójimo. De ahí sale el segundo propósito de Cristo para la iglesia. En el siguiente versículo dice, id y haced discípulos. De ahí sale el tercer propósito de Cristo para su iglesia. El siguiente dice, bautizándoles. De ahí sale el cuarto propósito de Cristo para su iglesia. Y por último, el que está subrayado dice, enseñándoles. Ese es el quinto propósito. 5 propósitos para la iglesia de Cristo. Toda iglesia local, sana y fuerte, funciona sobre la base de estos 5 propósitos. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, ¿cuáles son? El primero, amarás al Señor tu Dios. El segundo, amarás a tu prójimo. El tercero, haz discípulos. Ahí eso es predicar el evangelio. El cuarto, bautízales. El quinto, enséñales. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a mirarlo aquí adelantico. ¿Qué dice? No me quiero anticipar para que note. Entonces, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Eso qué es? Adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Eso qué es? Adoración. Perdón. A poner orden y disciplina. No, mentiras. Esto es para... Perdonar las puntillas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Eso qué es? Adoración. Está tremendo esta regla, ¿sí o no? Llena chuzo, pero bueno. Peligrosa, ¿cierto? Si tuviéramos una antenita telescópica, por ahí había la otra vez una antenita telescópica, no sé dónde está. ¿Sí habrá? No sé. Pastor Albita, por casualidad tenemos una antenita telescópica o una reglita un poquito menos voluminosa que esto. Así sea una regla pequeña, no importa. Es que esto está terrible, pero necesito tener algo para que nos podamos ayudar. Gracias. Si encontramos algo, yo te bendeciría todavía más en el nombre de Jesús. El siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se manifiesta el amor a tu prójimo? ¿Haciendo qué? Sirviendo. ¿Sirviendo con qué? ¿Con qué? Con los dones. El domingo hablamos de eso. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, que lo vamos a encontrar más adelante, dice, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Algunos aquí tienen dones? ¿Algunos aquí han identificado sus dones? Vamos a trabajar este año en la identificación de nuestros dones. ¿Tú tienes algún don, Jesse? Claro. No has hecho el test, vas a descubrirlo. Vamos a descubrir nuestros dones este año. Algo extraordinario. Bien. El tercero, id y haced discípulos. Eso es evangelismo. ¿Cómo hacemos un discípulo? Primero le predicamos el evangelio. El primer punto para que una persona se convierta y se convierta en un seguidor del Señor es que se arrepienta y crea. Que le podamos predicar el evangelio. Gracias, Pastor Albita. Uy, gloria al Señor. Amén. Te ganaste una super, hiper, mega bendición en el nombre de Jesús. Bien, entonces, id y haced discípulos. Eso es evangelismo. Entonces, los 3 primeros propósitos de Cristo para la iglesia son adoración, ministerio, evangelismo. Ahora, luego dice bautizándolos. ¿Qué es bautizándolos? Es compañerismo. Se preguntarán qué tiene que ver el bautismo con compañerismo. Todo que ver.
Cuando una persona llega a formar parte de la iglesia, entonces él declara que es ahora hijo de Dios, se bautiza en el agua y entra a formar parte de la comunidad cristiana a la cual se está uniendo y con la cual se va a comprometer. Digan compromiso, compromiso, compromiso. Compromiso con el Señor y compromiso con el lugar en donde Dios te ha puesto. Hace 15 días hablamos de que la iglesia es una ¿qué? Una familia. ¿Qué más es la iglesia? Una comunidad de creyentes. ¿Qué más es la iglesia? Lo vimos hace 15. ¿Qué más es la iglesia? Rápido, 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 rápido. El Señor nos llama sus ¿qué? Somos sus ¿qué? Ovejas. Entonces la iglesia es un rebaño. ¿Qué más es la iglesia? La Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos su ¿qué? Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, bautizándolos, compañerismo. Y por último, enseñándoles ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué le vamos a enseñar? Todas las cosas. Eso es discipulado. ¿Cuáles son los 5 propósitos de la iglesia de Cristo? ¿Quién me los quiere decir brevemente? Ya Connie se los había aprendido de memoria la otra vez. Connie, ¿te acuerdas? ¿Te los aprendiste? ¿Tú tienes memoria así instantánea o larguita en el tiempo? Muy bien. Repasémoslos. Adoración, ministerio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Amén. Comunión. Comunión. Está bien, es sinónimo. ¿Está bien? Sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, nuestra iglesia, ¿para qué existe? Nuestra iglesia, voy a volver aquí un poquito, existe en primer lugar para celebrar la presencia de Dios. Eso es adoración. Celebrar es glorificar a Dios. ¿De qué manera lo celebramos? Lo celebramos a través de la adoración, a través de la expresión juntos de adoración al Señor. Entonces, ¿para qué existimos? Para celebrar. En segundo lugar, existimos para comunicar. ¿Qué es comunicar? Es predicar. ¿Predicar qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿eso es qué? Evangelismo. Tenemos el primer propósito, adoración, el segundo propósito, evangelismo. También, ¿para qué existimos? Tercer punto, para educar. Eso es enseñar. ¿Educar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Eso qué es? Discipulado. Existimos para incorporar, es decir, añadir. ¿Añadir quién a qué? Añadir a los nuevos creyentes ¿a dónde? A la familia de Dios. Eso es comunión o compañerismo. Y existimos para demostrar. ¿Qué vamos a demostrar? El amor de Dios, o sea, manifestar el amor de Dios. Eso es ministerio, o sea, servicio. Para eso existe la iglesia de Cristo. ¿Para qué existe? Adoración, evangelismo, discipulado, comunión y ministerio o servicio. Amén. Adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo o comunión, que es lo mismo, ministerio o servicio, que es lo mismo. Amén. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Esto es importante que lo tengamos claro. ¿De dónde obtenemos esto? De las Sagradas Escrituras. ¿De qué textos? Lo que en la Biblia se llama el gran mandamiento. Hay muchos mandamientos, pero ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas comisiones que Dios hizo, pero hay una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Gran mandamiento y gran comisión. De ahí obtenemos 5 propósitos para la iglesia. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros? Pregunta, dudas, inquietudes, sugerencias. Bien. Recordemos nuestra visión. ¿Cuál es la visión de Testimonio a las Naciones? Ser luz y testimonio a las naciones de la hermosura y el poder de Dios, dando así que honor al Padre, en el nombre del Hijo, por la comunión y la unción del Espíritu Santo de Dios. Esa es la visión. ¿Cuál es la misión? ¿Ir a dónde? A todas las naciones de la tierra y hacer ¿qué? Discípulos con el carácter de Cristo, que caminen en intimidad, fe y obediencia para con Dios, mediante la plantación y edificación de iglesias locales, restaurando su propósito en cada uno y volviendo a las cosas primeras enseñadas por Él.
¿Alguno me quiere decir de memoria sin mirar allá los valores? Los valores de la Iglesia Cristiana Testimonio de las Naciones, ¿cuáles son? Intimidad con Dios, fe, obediencia a Dios y formación del carácter de Cristo. Intimidad, fe, obediencia y carácter. Intimidad, fe, obediencia y carácter. Bien, ahora vamos a aprender cuál es el propósito. El propósito de la Iglesia Cristiana Testimonio de las Naciones. ¿Cuál es la declaración de propósito de la Iglesia? Está fundamentada en nuestros valores, en nuestra visión y nuestra misión, pero está fundamentada en la palabra, en los 5 propósitos bíblicos que el Señor nos enseña. ¿Estamos? ¿Cuál es la declaración? Traer personas a Jesús que formen parte de su familia, preparándolos para que sean maduros y para que desarrollen su servicio al Señor en la iglesia y su misión en la vida, adorando hacia Dios. Voy a volver a leer. Traer personas a Jesús. ¿Por qué puse 2 rayas separando cada frase? Porque cada frase me habla de cada uno de los 5 propósitos que encontramos en la Gran Comisión y en el Gran Mandamiento. Ayúdenme a identificar ustedes qué significa cada una de esas frases, con qué se relaciona cada una de esas frases. La primera es traer personas a Jesús. Evangelismo, ¿sí? Traer personas a Jesús. Otra persona que no sea Paula, que ya habló. Que formen parte de su familia. ¿Eso qué sería dentro de los 5 propósitos? Que formen parte de su familia. Compañerismo, muy bien. O comunión, perfecto. En tercer lugar, preparándolos para que sean maduros. Levánteme la mano el que sepa, levánteme la mano el que sepa, que alguien que no haya hablado. Connie. Discipulado, perfecto. Y para que desarrollen su servicio al Señor en la iglesia y su misión en la vida. ¿Eso qué sería? Ministerio, servicio, muy bien. Adorando así a Dios, es claro, adoración. Están los 5 propósitos, entonces lo vamos a leer de corrido. Traer personas a Jesús que formen parte de su familia, preparándolos para que sean maduros y para que desarrollen su servicio al Señor en la iglesia y su misión en la vida, adorando así a Dios. Ese es el propósito. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Está claro? Traer personas a Jesús que formen parte de su familia, preparándolos para que sean maduros y para que desarrollen su servicio al Señor en la iglesia y su misión en la vida, adorando así a Dios. Amén. Existimos en primer lugar para celebrar la presencia de Dios. Eso es adoración. Bien. Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 10, en la versión de la Biblia al día, dice así: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién debemos servir y a quién debemos adorar? A Dios. Servir en primer lugar a Dios y adorar en primer lugar a Dios. Y dice Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24, en la versión nueva, versión internacional, dice: los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoren así. Quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En la versión Reina Valera dice: porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, tales adoradores busca el Padre que le adoren. Esta es la nueva versión internacional. ¿Qué está buscando el Padre? ¿De qué manera? Ok, entonces cuando adoramos a Dios, ¿lo hacemos cantando? ¿Lo hacemos danzando? Yo hago la pregunta: si no cantamos, ¿no adoramos a Dios? Blanquita, ¿qué opinas tú? Si no cantamos, ¿no adoramos a Dios? Lo podemos hacer de diferentes formas, porque la adoración es una actitud del corazón, no es una expresión externa. La expresión externa es la consecuencia de lo que hay en mi corazón. La adoración significa rendición a Dios. Yo me rindo a Él y yo lo glorifico, pero hay expresiones para esa adoración. Amén. Así que no confundamos la adoración con lo que hacemos los domingos cantando al Señor. Eso es adoración, pero no solamente eso. Hay un listado. Ahora al final quiero hablar no le alcancé a decir a Luchito, pero con Luchito y con Connie. Bueno, yo les voy a enviar una información porque ustedes son
responsables de dos menores que se van a involucrar en la alabanza, para que ustedes como tutores o padres sepan cuáles son los requisitos de las personas que forman parte de alabanza. Así que igual, bueno, voy a tocar otro tema brevemente, pero les voy a enviar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que está allá enfrente no solamente es aquel que tenga un don y que pueda expresar el don y qué lindo que toca. La expresión de adoración es algo que se hace en el espíritu y que viene como consecuencia de caminar una vida recta y de santidad y de gratitud a Dios. Pero vamos a ver algunas expresiones de adoración. Efesios capítulo 5 versículo 18, no lo busquen porque no nos alcanza el tiempo, o si lo alcanzan a buscar está bien, dice: adoramos y amamos a Dios llenándonos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para adorar a Dios? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien me quiere decir cómo es uno lleno del Espíritu Santo? Yo he enseñado esto, pero brevemente. Recordemos que aprendimos el año pasado o el año antepasado el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los felicito porque lo saben de memoria. Muy bien, excelente. Y la razón por la que lo saben de memoria es porque lo escucharon una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Qué bueno, la repetición es una manera extraordinaria de aprender. Pero les quiero decir que si somos llenos del Espíritu tenemos ese fruto, pero ¿cómo hacemos para ser lleno del Espíritu? ¿Quién me quiere decir cómo se es lleno del Espíritu? Rápidamente. Por leer la palabra, sí. En oración, sí. Arrepentimiento genuino, sí. ¿Qué más? ¿Cómo más somos llenos del Espíritu? Teniendo intimidad con Dios, sí. ¿Cómo más? Bueno, podemos ser llenos en el bautismo, pero eso sería una sola vez. Pero necesitamos mantenernos siempre llenos, ¿cierto? ¿Cómo? Alabándole en espíritu y en verdad. Bueno, para ser llenos de algo tenemos que vaciarnos de lo que tenemos. Claro, un vaso lleno de agua sucia debe ser vaciado y lavado para que pueda ser llenado de agua limpia. El Espíritu Santo de Dios es como el agua, la Biblia lo asocia al agua. Entonces, si nuestra vida está sucia, ¿qué tenemos que hacer? Por aquí alguien dijo arrepentimiento. Tenemos que en primer lugar limpiar nuestra vida y renunciar a todo lo que no le agrada. Y luego nos llenamos a través de la fe. Porque la Biblia dice que debemos ser llenos. Así que si la Biblia dice que debemos ser llenos, es que la voluntad de Dios es que lo seamos. Y si tú oras conforme a la voluntad de Dios, tú le puedes decir al Señor: lléname de tu espíritu. ¿Entendemos? Es importante. No es una clase sobre la llenura del espíritu, pero es importante. El segundo aspecto que es una expresión de adoración: adoramos y amamos a Dios ofreciéndonos y rindiéndonos a Él. Vimos en la campaña de Romanos 12 estos pasajes completos, vimos todo el libro de Romanos, pero los versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? ¿En sacrificio qué? Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro qué? Culto racional. Eso dice el versículo 1. El versículo 2 de la versión Reina Valera dice: no os conforméis a este qué, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué, entendimiento. ¿Para que qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces ese pasaje nos habla de rendirnos a Dios, de dejar de pensar que yo quiero tener lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece y lo que es chévere para mí, para decirle al Señor: yo quiero que tú me des lo que para ti es bueno. Yo me rindo a ti, quiero tu perfecta voluntad. No quiero hacer la mía en mi vida, sino la tuya. La mayoría de veces los cristianos le decimos a Dios lo que Dios tiene que hacer a través de la oración, y pensamos que la oración es eso, y le pedimos a Dios para que Dios haga la voluntad nuestra, lo que nosotros queremos. Pero la oración es el camino a través del cual sucede lo contrario. Por aquí decía Blanquita: intimidad con Dios. En intimidad con Dios yo escucho cuál es la voluntad de Dios, porque yo estoy hablando con Dios. Así que en la oración, más que yo pida algo, le estoy diciendo al Señor que me diga qué es su voluntad. Ahora, yo no puedo sacar Mateo 7:7 de la Biblia. Está ahí y es bueno. ¿Alguno recuerda que dice Mateo 7:7? No lo busque. Es lo que alguien llamaría la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe.
El que busca, encuentra. El que busca encuentra. A ver cómo es la cosa aquí. Se la buscó. El que busca halla. Y al que llama, se le abrirá. La regla de oro, Mateo 7:7, apréndanlo de memoria, Mateo 7:7, no se les va a olvidar. 7 es el número de Dios. Y como es un pasaje que nos gusta, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama se le abrirá. ¿A quién no le gusta pedir para recibir? Pero eso no es solamente la oración es que tú te sientes, sí claro, a pedir, pero a escuchar lo que Dios tiene para ti. Así que cuando nos ofrecemos a Él, nos estamos rindiendo a Él en adoración. Bien, Salmo 95, versículo 6. Otra manera de expresión de adoración es: adoremos a Dios con nuestra actitud, viniendo a su casa y postrándonos y arrodillándonos en su presencia. ¿Cuánto nos falta de estas prácticas que, aunque no son indispensables, muestran una rendición de corazón a Dios? Que yo en realidad pueda decir esto: Señor, me postro ante ti. Porque me da oso, me da pena o se me ensucia el pantalón. ¿Ustedes recuerdan, Blanquita, cuando teníamos el piso rojo? ¿Usted de dónde viene? ¿Que está así? Pues de la iglesia. ¿Alguno recuerda cuando teníamos el piso rojo? ¿Tú recuerdas? Y entonces la gente eso no sabía qué hacer porque nos vamos a postrar y a arrodillar, pero salíamos de pies a cabeza rojos. Es que para los que no conocieron el piso anterior, cuando nos pasamos aquí, el piso era de cemento. Entonces se nos ocurrió la gran idea con el colaborador de los dueños de poner lo que era el rojo mineral. Hay algunos lugares en donde está el rojo mineral o el azul mineral, que es una mezcla de cemento con un color y queda el piso rojo. ¿Lo han visto? Como si fuera enceradito. Entonces dijimos, hagamos eso, pero hicimos mal la mezcla. Lo único que sucedió fue que el polvo se levantaba cada vez que caminábamos. Entonces todo el mundo postrado quedaba rojo, y no era precisamente por la sangre de Cristo, sino por el rojo mineral. Pero ahora que no se nos pega sino un poquitico el mugre, y es poquito, porque créanme que todos los sábados se hace aseo y somos bendecidos sirviendo en la casa de Dios, aseando la casa de Dios. ¿Cuántos han tenido el privilegio alguna vez o lo siguen teniendo de asear la casa de Dios? Levanten sus manos arriba. Manos arriba, como dice el dicho. Es un privilegio. No nos vamos a ensuciar tanto. Postrémonos y arrodillémonos. Lean el Salmo 95. Postrémonos delante del Señor. Pero otra manera de adoración es dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2 dice que como hayamos sido prosperados, Nuevo Testamento, traigamos a la casa de Dios. El Espíritu Santo está afirmando eso. Traigamos a la casa de Dios lo que es de Dios. Es el siguiente punto: adoramos a Dios bautizándonos para manifestar nuestra fe. Eso está en Romanos 6, versículos 3 y 4. Lean luego esos pasajes. Pero debemos bautizarnos. Ya hicimos una lista de quienes no se han bautizado. Y por favor insístanme. Estamos programando con las pastoras. Por favor, que no se nos olvide tomar la nota dentro de nuestra agenda cuando vamos a programar los bautizos. Así sea que traigamos un tanque y lo hagamos un domingo. No importa, creo que todos cabemos en un tanque. Yo quepo fácil. Bien, adoramos a Dios callando en su presencia. Habacuc, el profeta Habacuc, el capítulo 2, versículo 20 nos dice que debemos callar en la presencia del Señor. Así que miren, hasta ahora hemos visto: adoramos a Dios llenándonos del Espíritu, adoramos a Dios ofreciéndonos y rindiéndonos a Él, adoramos a Dios postrándonos y arrodillándonos, que se nos quite la pena, adoramos a Dios dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Todo esto lo hacemos y lo podemos hacer en medio de la reunión dominical. Adoramos a Dios bautizándonos, adoramos a Dios callando, también adoramos a Dios callando. A veces tenemos que estar, miren, cuando yo por primera vez comencé a presidir una reunión en una iglesia cristiana, yo le tenía miedo al silencio. Porque yo estaba ahí enfrente y había 200 personas. Y si yo no decía nada, pues qué oso, ¿qué más sigue? Pero qué bueno que nos acostumbremos a callar delante de Dios en su presencia. Y hay un momento en que si callamos, estamos en la disposición para escuchar al Señor. Así que le perdí el miedo a eso con la madurez, pero era apenas un muchacho que estaba aprendiendo a presidir una reunión. En los temas de alabanza ya se los conté a los muchachos, el oso ese que hice, ¿cierto, Laurita? ¿Te acuerdas? Bien. Ok, Dios es bueno.
Adoramos a Dios tomando la cena del Señor. Ustedes conocen ese pasaje en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26. Adoramos al Señor también escuchando su palabra. Jeremías capítulo 7 versículo 2. Y adoramos a Dios cantando himnos y cánticos espirituales. Eso dice Efesios capítulo 5. ¿Por qué te me vas, Florita? ¿Por qué te me vas, Florita? No, yo aquí no pellizco. Ay, estaba yo feliz teniéndote aquí adelante. Pero te solidarizaste con Jessie allá, por bueno, amén. Bien, segundo punto. Existimos para comunicar la palabra. ¿Para qué existimos en primer lugar? Para adorar a Dios. En segundo lugar, el segundo propósito que encontramos en la Biblia, en el gran mandamiento y la gran comisión, es comunicar la palabra de Dios. ¿Eso qué es? Evangelismo. Los espero el viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener taller práctico de evangelismo. No te lo puedes, voy a decir lo que dice un pastor de una iglesia grande en Bogotá, no te lo puedes perder por ningún motivo. Alguien me dijo el día de ayer, o el día de el lunes que tuvimos una reunión de grupos pequeños, me dijo, pues pastor, siempre y cuando no se presente algo urgente. Y yo dije, sí, si se presenta algo urgente, lo urgente tendrá que esperar, porque tenemos una cita con el Señor que nos espera el viernes a las 7 de la noche para aprender cómo hacer lo que Él espera que hagamos. Amén. Bien, evangelismo. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que reconozcan lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas nuevas, buenas noticias. Eso está en el libro de Romanos capítulo 10 versículos 13 al 15 en la traducción del lenguaje, en lenguaje actual. La versión Reina Valera, ¿alguno recuerda qué dice la versión Reina Valera? ¿Cómo qué? ¿Cómo creerán? Busquémosla entonces rápidamente, la Biblia más rápida al oeste, Romanos 10 versículos 13 y 15, 13 al 15. Serás salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Predique. ¿Y luego qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego dice, hermosos son los que, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Amén. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Alguien que me lo diga completo, no de memoria el pasaje, pero lo que significa. Levánteme la mano el que me quiera decir qué significa ese pasaje. Levánteme la mano el que me quiera decir qué significa ese pasaje. Alguien que no haya hablado. Blanquita, ¿ya hablaste? Ya hablaste. Gloria a Dios. Alguien que no haya hablado. ¿Qué significa ese pasaje? Sí, pero ¿qué más? Levanta tu mano. ¿Qué? ¿Qué significa ese pasaje que acabamos de leer? ¿Qué significa? Alejito, ¿qué significa? Es correcto, eso es lo que significa. ¿Cómo la gente va a saber que existe Dios y que hay un Salvador que es Jesucristo si nosotros no vamos y les hablamos? Eso es lo que dice la Biblia. Miren, la Biblia nos enseña que el Señor hubiera podido definir o decretar que los ángeles predicaran el Evangelio, pero no lo hizo así. El Señor definió y decretó y estableció que nosotros sus hijos predicáramos a otros el Evangelio. Esa es la manera. Por eso yo les digo lo que les dije un día en medio de una reunión de domingo. Por favor, no volvamos a decir ¿qué será lo que pasa? Que la gente no viene. ¿Qué será lo que pasa? Que no hay más gente. Si tú y yo tenemos la respuesta, ¿cuál es la respuesta?
vayamos y traemos la gente. El Señor le ordenó, a través de una parábola, le ordenó un rey, le ordenó, el que había hecho unas bodas, a que fueran, a sus siervos los mandó a que fueran y trajeran a toda la gente. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ya no podemos más volver a decir, ¿por qué será que no hay gente nueva? Porque es que tú tienes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Yo tengo que ir e invitar. Ahora, es posible que invites a 10 y de esos 10 solo vengan 2. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Entristecernos y desanimarnos o decir, voy por los otros, el que sigue, el que sigue, el que sigue? Ahora, el ministerio en Testimonio de las Naciones te está dando las herramientas para que puedas cumplir ese pasaje y ese mandamiento de predicar las buenas nuevas. Por eso te digo, no te pierdas la reunión de este viernes. Es lo que tenemos que hacer. Entonces existimos ¿para qué? Para comunicar la palabra de Dios. De tal manera que si estamos adorando a Dios, que es el primer propósito, pero no estamos predicando la palabra, estamos fallando ya en un punto. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarle a otros. ¿No sabes qué decir? Ven y te enseño el viernes y todas las convocatorias que yo haga acerca de evangelismo. Pero también pídele a Dios que te dé las palabras. Yo quisiera saber si alguno de los que está aquí alguna vez ha tenido la experiencia de predicar el evangelio, no sabía qué decir y se sorprendió porque de su boca salieron palabras que ni se imaginaba que podían salir. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Levánteme su mano si es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo sé que Gladysita también. Es que Artica no puede levantar la mano porque la tiene ocupada. También. Y yo soy el primero en que levanto la mano. Cuando apenas era un pelado, o sea, un poquito más pelado, no por lo del pelo, sino por lo de la edad, que tenía más pelo, me subía a los buses y predicaba el evangelio. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Un día les voy a compartir un video muy corto que nos va a impulsar y nos va a animar a que creamos que aunque somos adultos, sí podemos. Nos sorprenderíamos de lo que los niños pueden hacer, de los tales es el reino de los cielos. Así que tenemos que predicar el evangelio. ¿Por qué nuestra iglesia no debe dejar de crecer? ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, porque Dios ama a las personas. ¿Dios ama a quién? A las personas. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y los que no creen? Ojo, mis hermanos, se pierden, claro, supe para mi total tristeza, pero mi confirmación de lo que estoy pensando y lo comento aquí. Espero que el Señor me dé la gracia para no comentarlo un domingo, especialmente si hay una persona nueva. Pero estoy confirmando lo que pensaba, pero tremendamente inquieto por lo que el Papa Francisco está declarando ahora. No sé si vieron el informe. El Papa Francisco está diciendo lo siguiente: el infierno es tan solo una figura literaria que está en la Biblia. Adán y Eva, la historia de Adán y Eva es una fábula. Y está diciendo lo siguiente: está diciendo que Dios ama a todos por igual y Dios acepta a todos por igual y Dios les entrega el cielo a todos por igual. Las dos primeras partes son ciertas. La tercera no. Dios ama a todos por igual, pero Dios aborrece el pecado y al final aborrecerá a los que a Él le aborrecieron. Eso dice la Biblia. Hay un pasaje en la Escritura que dice: a Jacob amé, a Saúl aborrecí, dice Dios, porque Saúl lo aborreció. Entonces, no hay tal de que es que ahora todas las religiones son iguales, que es también lo que acaba de decir. Todas las religiones son iguales y al fin y al cabo tenemos el mismo Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Ecumenismo. Y el ecumenismo es una señal del final de los tiempos, en donde estará preparándose la gran ramera que dice la Biblia, con esos términos. No lo digo yo, lo dice la Biblia en el lenguaje castizo, que es la falsa religión mundial, que será en contra de lo que es verdadero. Así que lo que se mueve ahí es el espíritu del anticristo. Y yo le decía a mi esposa, qué preocupante es que la máxima autoridad
de una iglesia como la católica le esté diciendo a sus súbditos el infierno no existe, cuando en realidad es la razón de ser por la cual Cristo vino a morir por ti y por mí, para que no vayamos allá. Y la Biblia sí habla del infierno y es un lugar real. Tengamos cuidado. Dios ama a las personas. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Eso está en 2 de Pedro 3:9 en la versión Nueva Traducción Viviente. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aquí está hablando a la iglesia. 2 de Pedro 3:9. Sirve también para los incrédulos, pero está hablando a la iglesia. De alguna manera entonces el Señor está diciendo, Él tiene paciencia para contigo para que tú no te pierdas. Pero tiene paciencia para con todos, para que ninguno que esté afuera se pierda. Y 2 de Corintios 5:14, Lucas 15:3 al 10 y Mateo 9:12 al 13 nos habla de este punto. Búsquenlo, por favor, luego en sus hogares, tienen el material. Segundo punto, porque Dios ordena que los alcancemos. ¿A quiénes? A los que no conocen a Dios. No es una opción, es una orden del Señor. Dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Eso está en Lucas capítulo 14 versículo 23. Esta es la versión nueva, versión internacional. Esa es la parábola que les estaba compartiendo de aquel rey. La parábola rápidamente dice, un rey hizo una fiesta y tuvo muchos invitados, pero muchos de los invitados comenzaron a excusarse. ¿Alguno alguna vez ha hecho una fiesta y ha tenido gente que se ha excusado? No, mire que no puedo porque es que estoy de viaje. No, mire que no puedo porque es que estoy enfermo. No, mire que no puedo porque es que. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice ese rey? Le dice a sus súbditos, vayan a todo lugar y oblíguenles a entrar a la fiesta. El Señor está diciendo, vayamos a todo lugar y compartamos las buenas nuevas. Y dice, y me seréis testigos, en Hechos 1:8. Ustedes conocen el pasaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tercero, ¿por qué nuestra iglesia no debe dejar de crecer? Tercero, porque el crecimiento es la voluntad de Dios. ¿El crecimiento es qué? Es la voluntad de Dios. Crecer en madurez espiritual y también crecer en número. No tiene sentido crecer en número si no crecemos en madurez espiritual. Pero si somos una iglesia balanceada y sana, porque cumplimos los 5 propósitos bíblicos para ser sanos, entonces vamos a crecer no solamente en madurez, sino también en número. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Entonces, si tú quieres serlo, levanta tu mano y di, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Y cuando tú le dices eso al Señor, le estás diciendo, yo quiero que tú me permitas tener fruto. Dile, quiero que me permitas tener fruto y que ese fruto permanezca. Y ese fruto tiene que ver con personas transformadas por Dios, a las que tú les prediques el evangelio. Amén. Listo, el crecimiento de la voluntad de Dios dice, Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Juntos nos edificamos, juntos crecemos, y eso tiene que ver también con los que habrán de creer. Y Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? ¿Alguno lo recuerda? Edificaré mi iglesia y las ¿qué? ¿Las puertas de qué? ¿Alguno recuerda qué dice ese texto bíblico? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor se ocupa de edificar su iglesia, pero te usa a ti y a mí para edificarla. Y hace una promesa, las puertas del Hades, que son las puertas del infierno, no van a ir en contra de la iglesia porque es la iglesia de Cristo. No hay ninguna institución en toda la historia de la humanidad que se haya mantenido por todos los siglos como la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo permanecerá hasta el final de los siglos en la tierra y por toda la eternidad porque somos la novia del Cordero. Así que no hay nada que se pueda oponer. Se levantarán muchos en contra de la iglesia, pero el Señor peleará en contra del enemigo, que es Satanás y sus demonios, para que la iglesia se mantenga. No importa que nos debilitemos, el Señor nos fortalecerá. Y tenemos que entender que Dios es el que añade, pero hagamos nosotros la obra. Amén. ¿Cuáles son las excusas antibíblicas para no crecer? ¿Cuáles pueden ser las excusas? Dios no está interesado en números. A veces nosotros los pastores
podemos tener la excusa, no, pues lo importante es la calidad y no la cantidad. Pero ¿saben qué? El Señor nos muestra en su palabra que también la cantidad cuenta, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y será tan importante la cantidad en la Biblia que hay un libro en el Antiguo Testamento que forma parte del Pentateuco, que se llama el libro de los ¿qué? ¿De los qué? De los números, en donde el Señor le indica a Moisés que cuente a la congregación. Y el Señor vuelve y le indica a David que haga un censo de la congregación. Y el Señor dice, salieron en número de tantos, entraron a Israel, entraron a Egipto tantos y cuando salieron eran tantos. Para el Señor es importante los números, no porque Él nos mire como números. En una empresa de pronto miramos solo los números. Es más, en las empresas a veces se cuenta por el número de empleados y un código. ¿En tu empresa tú tienes algún código asignado? ¿Ya necesita código de empleado? Cuando yo trabajaba en una multinacional como Philips, yo era un código. Pues sí me miraban como persona, pero yo tenía un código. En mi universidad donde estudié, yo era código. El estudiante, el 20161, no sé qué. A veces lo miran a uno así. No, Dios nos mira como personas, pero Él no quiere que ninguno se pierda. La otra excusa es, nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. Tiene que ver con lo que ya hablamos anteriormente. Y la otra es, las iglesias grandes son impersonales. Miren, aquí hay un fenómeno en esto. Las personas que no quieren que se les metan al rancho, se van de las iglesias pequeñas para iglesias grandes, en donde llegan allá, nadie los conoce, tienen su tiempo con Dios y se van como entraron, salieron. No todos, porque muchas iglesias grandes tienen una figura bíblica muy linda, que la vamos a estar aprendiendo más adelante, y son los grupos pequeños. Así que lo que no se logra un domingo, se logra en una reunión de grupo pequeño, en donde podemos reír juntos, en donde podemos inclusive hacer chistes, en donde podemos compartir nuestras necesidades, en donde podemos orar unos por otros, en donde nos comemos un delicioso pasabocas, con atuncito. Ay, una de las cosas que más me gusta a mí es el atún. Y ayer me lo gocé, qué pesar, tenía que salir corriendo si no me hubiera empacado todo el atún. Y yo aprovechaba que me hacían preguntas y decía, bueno, mientras me preguntas aquí, yo me como el atún. Rico, delicioso, compartimos, interactuamos, crecemos, aprendemos, preguntamos. Las que no nos las sabemos, las averiguamos. Amén. Grupos pequeños. Si una iglesia llega a ser mega iglesia, la Biblia nos habla de que se reunían todos los días en el templo y por las casas, así que reuniéndose en las casas en una reunión pequeña podemos tener esa comunión y ese compañerismo y deja de ser impersonal para volverse de nuevo un espacio agradable para compartir. Yo le doy gloria al Señor por los anfitriones que están aquí, porque son una bendición. ¿Cuántos anfitriones de grupos pequeños hay en esta noche? Creo que solamente 2, 3, 2. Ustedes también. Es una bendición. Gracias por recibirnos en sus casas para hablar la verdad de Dios y compartir juntos. Creemos que nuestra iglesia debe crecer en calidad y en cantidad al mismo tiempo. Y será predicado este evangelio del reino. Esto es uno de los remas de testimonio a las naciones. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio ¿a dónde? A todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Mateo 24:14. Es una de las palabras que Dios me habló cuando me estaba hablando acerca de cuál era el nombre de nuestro ministerio. Otra de las palabras está en Josué 22, cuando el Señor nos muestra que hubo una porción de Israel que salió e hizo un nuevo altar, y el altar tomó el nombre de Ed. Y esa palabra Ed significa testimonio. Por eso nuestra congregación se llama Testimonio a las Naciones. Pero este es otro rema. Existimos para educar al pueblo de Dios. Hemos visto hasta ahora dos cosas. ¿Para qué existimos? Para adorar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, existimos ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y también existimos en tercer lugar para educar al pueblo de Dios. Esto es tercer lugar, así que aquí hay un error. Después lo corregimos. Bueno, en tercer lugar, para educar al pueblo de Dios. ¿Qué es la educación cristiana? El discipulado. Y dice en Hebreos capítulo 6 versículo 1, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. El discipulado nos lleva hacia el propósito del crecimiento para ser cristianos maduros. Esto es mucho lo que tenemos que hablar de esto y no nos podemos detener.
pero ustedes tienen ahí el material. Voy a leer este otro pasaje y vamos a saltar a lo que sigue por razones de tiempo. Dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo les ayude a ser cada vez mejores cristianos. Debemos ser cada vez ¿qué? Mejores cristianos. A veces puede ser que estemos en nuestra vida así, vamos subiendo y de pronto ¡pum!, tuvimos una caída, pero no nos quedemos ahí, sigamos subiendo más. ¿Alguno ha experimentado alguna vez caída en su vida cristiana? Muy bien. Una caída, por ejemplo, es tú vienes caminando en intimidad y comunión con Dios, oras a diario, lees la palabra, creces, aprendes y le permites al Señor que por su gracia tú puedas vivir como Él espera que tú vivas. Y de pronto tuviste una tentación, no te fortaleciste en medio de la tentación y caíste en pecado. Eso es una caída. Pero la caída es tan profunda como tu actitud o la de cualquiera y tu tiempo para restaurarte y volver a la comunión con Dios. A veces algunos caen en el pecado y les gustó, les quedó gustando de pronto, entonces comienzan a enfriarse. Miren, he descubierto a lo largo de mis 37 años de conocer al Señor, creo que esos 37 son muchos más de los que algunos que están aquí tienen de edad. Así que tengo alguito de experiencia. Pero he descubierto que una persona cuando se enfría, lo primero que hace es echarle la culpa a los demás. Y empieza por sus autoridades espirituales. Lo he visto en mi propia vida y lo veo en la vida de otros una y otra vez. Ese es un síntoma. Cuando tú te apartas del Señor, tus acciones comienzan a echarle la culpa a los otros. Es mi cónyuge, son mis hijos, es mi jefe, son mis pastores, es esa iglesia, y comenzamos a apartarnos. Una persona que está mal tiende a enfriarse y se excusa y se justifica. La parábola que vimos el domingo, la parábola del buen samaritano, dice que había un hombre que se justificaba a sí mismo, un maestro de la ley, y para justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús: bueno, listo, tú dices que ahí la Biblia dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Pero ¿cuál es mi prójimo? Y lo dijo para justificarse al mismo. Como yo no sé cuál es mi prójimo, pues yo no he hecho eso. Entonces puede haber una caída, pero si eso sucede, estamos subiendo y caemos, la buena noticia es que si uno se cae, el Señor lo vuelve a levantar, pero uno tiene que reconocer su condición. Yo siempre les he dicho y se los vuelvo a decir, el primer paso para estar bien es reconocer aquello en lo que estamos mal. ¿Cuál es el primer paso para estar bien? Reconocer aquello en lo que estamos mal. No tengamos temor de reconocer que tenemos algo mal, porque eso es lo correcto. Ese es el primer paso. Si nos justificamos a nosotros mismos diciendo: no, pues es que fue una mentirita piadosa, no, es que yo miré a la mujer, pero pues sí, la repasé, pero tampoco es para tanto, y hacemos y justificamos. No, reconozcamos, y es el primer paso para estar bien. Amén. Bien, entonces el discipulado. Existimos para educar al pueblo de Dios. Bueno, este pasaje, ¿cómo no lo leemos? Efesios 4 del 11 al 13 dice: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias, o sea, evangelistas, a otros el de ser pastores y a otros maestros. Y dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú de acuerdo con ese pasaje? Volvamos a leer. Versículo 12. Préstenme atención aquí. Quiero que todos lean aquí en voz mentalmente. Mentalmente dice: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. ¿Los dones son para qué? Para servir y fortalecer al cuerpo. O sea que tus dones son para que tú los uses para que tu hermano se fortalezca. Amén. ¿Y para qué estamos los que somos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros? Estamos para capacitarte a ti, y es parte de lo que estamos haciendo en este centro de crecimiento, para que tú puedas usar tus dones y ponerlos al servicio de otros. Discipulado. Existimos también para demostrar el amor de Dios. Este es como el cuarto punto. Aquí hay un error en la numeración, discúlpenme, fue un error. Existimos para demostrar el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El ministerio, el servicio, para que no nos genere confusión
podríamos dejar de usar la palabra ministerio porque estamos acostumbrados a entender la palabra ministerio como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bíblicamente hablando, el que tiene un don y lo pone al servicio de los otros está ministrando. O sea que puede ser un ministro en ese sentido, pero para que no nos confundamos, hablemos de un servidor. ¿Me estoy explicando? Tú tienes un don y tú sirves con ese don. Ese fue el tema de la predicación del domingo. Entonces, ¿qué es ministerio? Vamos a ver un pasaje. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo manifiesto yo el amor? Dando. El amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y el ejemplo que yo siempre les doy, a mí no me molesta repetirlo. Cuando tú te vas a casar o si tú estás casado, tienes que pensar en que tu cónyuge te haga feliz o en hacer feliz a tu cónyuge. No nos casamos para ser felices, nos casamos para hacer felices o feliz al otro. Ese es el propósito, en eso fallamos con frecuencia. Pero ese es el amor. Entonces, si tú bendices con tus dones al otro, estás sirviendo. Existimos para demostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Amén. Bien. Ok. En nuestra iglesia, cada miembro de la iglesia es ¿qué? Necesario. Para los que tienen su material, escriban ahí en el espacio en blanco. Cada miembro es ¿qué? Necesario. Dile a tu vecino, eres necesario en la iglesia. Eres necesario en la iglesia. Dile a alguien que esté a tu alrededor, te necesitamos aquí. Te necesitamos aquí. Bien, nuestra declaración de fe, que el Señor nos dé gracia para completarla. ¿Cuál es nuestra declaración de fe? ¿Qué es lo que creemos? Miren esto. En las creencias fundamentales tenemos unidad. Creencias fundamentales tenemos unidad, ya lo mencionaba yo al principio, sí. ¿Cuál? Ah, sí, cada tarea, bien, gracias. Cada tarea hecha por cada miembro a partir de los dones es muy importante y necesaria en la iglesia. Gracias, Pauli, sí, me faltó esa parte. Cada tarea hecha por cada miembro a partir de los dones es muy importante y necesaria en la iglesia. Procuremos identificar nuestros dones. ¿Cierto, Alejito? Que ayer hablamos de eso. Procuremos identificar nuestros dones para ponernos al servicio. Mira, no procures servir con el don que no tienes. Yo puse el ejemplo el domingo. Voy a llamar aquí a la pastora para que venga a ministrar la alabanza. Y yo le pregunté a la pastora, ¿y qué opinas de eso? Y no, yo no. ¿Y por qué no? Porque no me gusta, no sé hacerlo. Yo no voy a poner a la pastora a ministrar alabanza aquí en esta iglesia. Tal vez a mí sí me gustaría muchísimo seguir ministrando la alabanza, pero creo que tengo algo de ese don. ¿Qué don tienes tú, Gladysita? Aparte de don Edgar. No mentiras. ¿Sí o no, Jorgito? Es que Jorgito cuando estaba comenzando a aprender el tema de los dones, él tuvo una inspiración. Entonces digo, ¿cuáles son tus dones? Y él salió meditando ese día, meditando, pues don Jorge. ¿Qué don tienes tú? El de servicio. El de servicio, sí, yo sé que sí. ¿Qué don tienes tú? Exhortación. Exhortación. ¿Qué don tienes tú, Yanecilla? ¿El de qué? El de dar. Entonces, no vamos a cargar excesivamente a Gladysita con dar, aunque ella da con generosidad porque ama a Dios, si no tiene el don. Pero no vamos a cargar excesivamente a Janetcilla con servir, si ella no tiene ese don. Ahora, todos debemos dar, todos debemos servir, todos debemos tener misericordia, todos debemos predicar el evangelio, todos debemos orar, pero hay un énfasis que Dios pone en lo que tú eres por los dones que tú tienes. ¿Me estoy explicando? ¿Qué don tienes tú, Florita? ¿El de qué? ¿Servicio? Muy bien.
Vamos a aprender a identificar nuestros dones. Vamos a tener unos tiempos muy especiales en el Centro de Crecimiento para que podamos tener claridad de nuestro perfil y nuestros dones. Bien, vamos a ver, todo lejito. Bien, entonces dice, así como ustedes forman un cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Eso está en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Aquí está en la versión Palabra de Dios para todos. Así que en lo fundamental hay unidad. Si tú formas parte de Testimonio de las Naciones y tienes una postura de fe, o sea, de creencia, de que la salvación es por obras, no estás en unidad. ¿Me estoy explicando? Tienes dos opciones: o creer lo que creemos como fundamento de lo que la Biblia dice, o buscar un lugar en donde se crea que la salvación es por obras. Pero la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios y es por fe, por medio de la fe, y es por gracia. Amén. Eso no es negociable. Así que las creencias fundamentales, en esas tenemos unidad. Todos tenemos un mismo sentir, pensamos una misma cosa, como vimos en el primer versículo de la enseñanza del día de hoy. Segundo, en creencias no fundamentales tenemos libertad. Vamos a ver el ejemplo. Reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusión entre ustedes. Hay personas que pueden tener dudas, pero no vamos a discutir sobre eso. Ahora dice, unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros tienen dudas, otros que tienen dudas creen que solamente se puede comer verduras. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Eso es palabra de Dios para todos. ¿Será que es muy crítico si yo pienso que se debe comer verduras y el otro no, para que no tengamos unidad? No, eso es una creencia que no es fundamental. Pero en lo fundamental que está establecido claramente en la Escritura, debemos tener unidad. Entonces era el ejemplo que yo ponía. Algunos dicen, no, yo estoy convencido que hay que orar todas las madrugadas de 1 a 2 de la mañana, si no la unción del Espíritu no fluye, y yo he visto esa experiencia en mi vida. Y otro dice, qué pena, pero es que yo oro es de 3 a 4. Entonces comienzan a tener una discusión, no es que es de 1 a 2 y el otro no es que es de 3 a 4. ¿Alguien está en la razón? Los dos y ninguno. Los dos en el sentido de que cada uno tiene un espacio para orar y es el espacio apropiado y ahí es donde Dios lo edifica. Y ninguno en el sentido de que no puede imponer al otro lo que es experiencia personal, cuando la Biblia no dice que hay que orar de 1 a 2 o hay que orar de 3 a 4. ¿Me estoy explicando? En eso tenemos libertad. ¿Estamos? Pero en lo fundamental no. En nuestras creencias mostramos, perdón que se saltó esto aquí, en nuestras creencias mostramos amor. Y dice la Biblia en 1 Corintios 13:2, y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Tus creencias deben estar sobre la base del amor. Amén. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de entrar en nuestra declaración de fe? Tenemos 5 minutos para la declaración de fe. Pastora Luisa, tenemos 5 minutos para la declaración de fe. ¿Lo hacemos? Sí, porque ya la hemos visto, ¿no? Sí. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿cuál es nuestra declaración de fe? Ustedes tienen su material escrito y ahí están los pasajes. El que ha ido cancelando se le va entregando el material y si a alguno le falta ¿cómo se llama, Pastor Albita? El folder se lo estaremos entregando de hoy en 8. Primero, un único Dios verdadero trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, único y soberano creador del universo, visible e invisible, revelado al hombre y autor de la redención eterna del hombre y la creación, y juez supremo en el juicio final. Creemos en un Dios trino, no somos unitarios. Hay cristianos unitarios que dicen que solamente hay un Dios y no son tres. Es un solo Dios, pero son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Creemos en una Biblia cristiana que contiene la palabra inspirada de Dios, comprendida en Nuevo y Antiguo Testamento, inerrables, es decir, que no fallan en su forma original y son revelación completa de su voluntad para la salvación eterna de los seres humanos. En ellos se encuentran las reglas exactas y principios de la doctrina, es decir, la enseñanza, y la moral que determinan la conducta y práctica cristiana. En otras palabras, nos basamos en la Biblia y ahí está todo lo que tenemos que saber y entender y revela la voluntad de Dios y es perfecta. La Biblia no tiene ningún error. Si hay una traducción errada, esa traducción es la que está errada. Y brevemente les quiero decir, la Biblia de los Testigos de Jehová, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y ponen un Dios con minúscula, refiriéndose a Jesús. Jesús no es un Dios con minúscula, Jesús es Dios. Así que esa versión de la Biblia está errada. Pero si tú miras cualquier Biblia cristiana, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, etcétera, etcétera, todas dicen exactamente lo mismo. Amén. ¿Estamos? Tercero, la deidad incuestionable del Señor Jesucristo, que realmente se hizo carne y habitó entre los hombres como evento milagroso al ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es decir, Jesucristo es Dios. Cuarto, la deidad incuestionable del Espíritu Santo de Dios, quien es el vicario. La palabra vicario significa representante. No es el Papa el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo en la tierra y quien habita en cada creyente de nuestro Señor Jesucristo y a través de los cuales realiza su ministerio en la iglesia y en el mundo. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es Dios. Quinto, la deidad incuestionable de Dios Padre, que entregó a su Hijo único Jesucristo por amor a la humanidad y para generar salvación eterna a través de él. Es decir, el Padre es Dios. Muy bien. Sexto, la pecaminosidad universal. Es decir, todo hombre es pecador y culpabilidad del hombre, o sea, todo hombre está condenado al infierno desde la caída de Adán y en el principio de la creación y sus consecuencias inevitables acarreando la ira de Dios y la muerte espiritual que llevan a la perdición eterna. Todo el mundo se merece el infierno y nace condenado. Solamente en Cristo hay salvación. 7. La muerte expiatoria, sustitutiva y voluntaria de nuestro Señor Jesucristo como único camino suficiente y necesario para llegar a obtener vida espiritual para todo aquel que confía en dicha muerte para su salvación y asimismo ser librado del pecado y la culpabilidad. En otras palabras, Cristo murió en tu lugar, Cristo expió tu pecado, pagó por tu pecado. Si tú lo aceptas como Señor y Salvador, vas al cielo porque la obra de Cristo te permite ser santo. Octavo, hasta aquí vamos. La resurrección real. No es un cuento, no es una fábula, no es una historia. Cristo resucitó realmente. De nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó de los muertos en cuerpo glorificado por el poder del Espíritu Santo, quien se presentó a más de 500 personas con pruebas que no tienen ninguna duda de su resurrección y luego subió, ascendió sobrenaturalmente al cielo y así habrá de regresar con poder y gloria por segunda vez. Esperamos el retorno visible de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos en el cuerpo semejante al de Cristo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un evento es el arrebatamiento de la iglesia, otro evento es la segunda venida. Otra vez les explico acerca de esto. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo no viene ni pisa la tierra, sino que nos recibe en los aires, recibe a la iglesia en los aires. La segunda venida, Él sí viene y establece su reino, pisa la tierra y está por 1000 años con todos nosotros los creyentes hijos de Dios, reinando 1000 años. Prepárate para el milenio, ese es el milenio. Noveno, la salvación del ser humano por gracia o don soberano de Dios para todo aquel que con sinceridad recibe y cree en Jesucristo por fe, depositando su confianza en Él para formar parte de su iglesia. Aquí se involucra el verdadero arrepentimiento. La salvación se produce por un verdadero arrepentimiento que lo da el Espíritu Santo. Tú crees en el Señor Jesucristo por fe y eres salvo. 10. La obra regeneradora, es decir, Dios te hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios a través del hombre interior, nuevo en cada creyente. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo ilumina, lo guía, lo santifica, lo capacita con sus dones y ministerios para que pueda cumplir con su obra y función en la iglesia. Hay dones, ya lo hemos visto, para ponerlos al servicio de los demás y en primer lugar al servicio de Dios. 11.
La existencia real, sí creemos en la existencia real de dos lugares de destino eterno para el ser humano. ¿Cuáles son? El cielo, porque la Biblia lo dice, para los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el infierno para los que rechazan la salvación que solamente hay en Él. Existe el cielo y existe el infierno, y no es ningún cuento, no es ninguna metáfora, no es ninguna idea ni fábula. Existe. Amén. 12. La unidad espiritual de todos los creyentes en Jesucristo. Todos estamos unidos en un solo cuerpo, pero cada uno se expresa en la iglesia local. Más adelante vamos a ver esto. Y la misión de la iglesia cristiana de edificarse a sí misma. ¿Por qué edificarse a sí misma? Porque la Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que los santos sean perfeccionados, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos edificamos a nosotros mismos. Amén. 13. Al Señor Jesucristo como única cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y la iglesia es su qué? Su cuerpo. ¿Cuál es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. 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 No es Dios, aunque Jesucristo es Dios, pero Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, es la cabeza de la iglesia y su cuerpo es precisamente la iglesia. ¿Listo? Oh, perdón. ¿Qué pasó aquí? Bueno, íbamos en el ¿qué? Se saltó. 14. Mantener conforme a la palabra de Dios la pureza y sentido de misión de la iglesia en cuanto a doctrina, vida cristiana comunitaria y servicio a sus miembros y a los necesitados, aceptando el evangelio del Señor Jesucristo como la respuesta completa a la totalidad de las necesidades temporales y eternas del ser humano. La manifestación de las señales del reino de Dios entre los hombres en la iglesia, comunidad de reino y en su consumación futura en el reino de Dios. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, si vivieren cosa mortífera no les hará daño, etcétera, hablarán nuevas lenguas, etcétera. 16. El compromiso con la paz de Colombia y que como iglesia cristiana estamos llamados a tener una presencia efectiva en el mundo, en oración, señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, evangelización, discipulado y práctica de nuestra fe, manteniendo el espíritu misionero para Colombia y el mundo. Somos misioneros cuando al vecino le predicamos las buenas nuevas. Dile a tu vecino, si has predicado a tu vecino las buenas nuevas, eres un misionero. Paulis, eres una misionera. Paulis, eres una misionera. Ayer que te dijeron en tu grupo, eres una misionera. Bien. El inevitable camino hacia la muerte física de cada creyente en Jesucristo o la definitiva transformación de su cuerpo mortal en cuerpo glorioso para lograr entrar en la dimensión eterna y así habitar en las moradas celestiales por los siglos de los siglos. Todos vamos a morir o todos vamos a ser transformados. ¿Qué va a pasar con cada cristiano? ¿Va a morir o va a ser qué? ¿Qué quieres tú? ¿Quién quiere morir? ¿Todos vamos a morir o vamos a ser transformados? Yo quiero ser transformado. Yo no quiero morir, yo quiero ser transformado. Espero clasificar para que cuando Cristo vuelva me tome a mí en las nubes. ¿Alguno le gustaría? ¿Alguno le gustaría? ¿O alguno quiere ser cremado por ahí en un cementerio? No, no, que seamos transformados, amén. Ay, me faltó una parte, pastoras. Sí. Sí, porque es que creo que el tiempo está para poder hablar todo. Pero vamos a terminar 8:30. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Sí. Ah, ya lo mencioné. Vicario es representante. ¿Te acuerdas que dije, no es el sumo pontífice el representante de Cristo, es el Espíritu Santo? Eso significa vicario. Porque el Señor dijo, les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad que proviene del Padre, Él les va a guiar a toda la verdad. Es quien representa a Cristo en la tierra. ¿Alguna otra pregunta? Connie. Deidad es la característica única de Dios. O sea, es el atributo principal de Dios. Es sinónimo de ser Dios. Quien es una deidad es un Dios. En el antiguo Egipto y en la antigua Grecia y en las culturas de Mesopotamia, etcétera, eran politeístas, tenían muchas deidades, es decir, adoraban a muchos dioses. Por eso ponemos deidad con D mayúscula, porque hay deidades con minúscula, que son otros dioses, pero la deidad con mayúscula es un único Dios, Dios. Solo hay un Dios y un solo mediador. Deidad significa ser Dios. ¿Alguna otra pregunta?
¿Está claro? De lo que hemos visto en esta noche, quiero que recuerden, hay 5 propósitos fundamentales en la iglesia de Cristo y nuestra declaración de propósito incluye esos 5 propósitos. ¿Quién me quiere decir cuáles son esos 5 propósitos? Levánteme la mano uno a uno. No, levánteme la mano, nadie me va a decir. Levánteme la mano, alguno que me diga uno, el otro me dice otro, otro me dice otro. Ya necesita. Adorar a Dios primero, otro. Mandita. ¿Discipulado? Bueno, te lo valgo. Discipulado. Otro, Florita. Tiene que ver con discipulado. Es el mismo. Otro. Evangelismo. Muy bien. Dijimos por ahora adoración, discipulado, evangelismo. Otro, Alejito. Evangelismo, ya lo. Bien. Ok. Tú dijiste otro. Por acá. Levánteme la mano antes de soltar la palabra que van a decir. Jesse. Servicio. Muy bien. ¿Alguno? Me falta uno. Muy bien. Ok, esos son los 5. Y dentro de nuestra declaración de propósito está claramente definido. Vamos a estar en pie, vamos a terminar, vamos a orar en esta noche. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Que el Señor les siga permitiendo tener la fuerza para poder estar y aprender. Padre, te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es como la nieve o la lluvia que riegan la tierra y la hacen germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca, no vuelve a ti vacía, sino hace lo que tú quieres y es prosperada para aquello para lo cual tú la enviaste. Yo te pido, Señor, que como hemos aprendido hoy, tengamos claridad en nuestra mente, pero por sobre todo en nuestro espíritu, cuál es el propósito de la iglesia de Cristo y cuál es nuestro propósito como iglesia local. Que podamos entender claramente que si tenemos un compromiso completo contigo y con la congregación y con estos principios de tu palabra, que son los 5 propósitos de la iglesia, podremos establecernos mucho más como una iglesia sana, una iglesia madura, una iglesia que puede crecer espiritualmente y en número. Yo te pido, bendito Dios, que podamos tener claro nuestros principios, lo que somos, en qué estamos basados y en qué nos fundamentamos. Aquello en lo que creemos, que lo que es fundamental no es negociable. Aquellas otras creencias de menos importancia podrían ser distintas, pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Yo te doy gracias por cada persona que ha asistido a tu invitación y a tu convocatoria de venir a crecer en el centro de crecimiento. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro en el nombre de Jesús que cada uno es enviado para el propósito de Dios y que regresamos en paz y en cobertura de Dios a nuestros hogares. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bendecidos. Me quedo un minutico con Lucho y con Connie, no los demoro más de 5 minutos.